una situación. ¿Sí? Sí. Quería decir que la pandemia en cada uno de nosotros ha tenido una repercusión. La hemos vivido de formas absolutamente diferentes en base a lo que nos ha repercutido a nivel de salud, a nivel de soledad, a nivel de la falta de empatía que ha representado el hecho de que nos quitaran de golpe a nuestro médico y a nuestra como usuario, estoy hablando como usuario, no como profesional de la sanidad, que soy enfermero. Entonces, estos compañeros que han venido han hecho un recorrido por todas las consecuencias de la pandemia y han aprendido de las experiencias que nos van a aportar cada uno de ellos una vista desde su punto de vista del trabajo. Tenemos a los médicos de atención primaria y a un farmacéutico. Marciano no. Sí, y ahora Marciano no es también de atención primaria. No, es pediatra. Ah, pediatra. Y Gracias. Bueno, voy a empezar a presentar a cada uno de ellos. Marciano, que por cuestiones familiares personales no ha podido venir, es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, portavoz de la Paz y miembro del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud. El más mayor de todos, no sé si es de mi edad. El segundo a presentar es Sergio Fernández Ruiz, que es el vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y ha escrito numerosos artículos y ha participado en la redacción de informes sobre la atención primaria y especializada de todas las comunidades autónomas y es coautor de varios libros, entre ellos José Manuel Aranda Regules, es doctor en medicina, especialista en medicina de familia y comunitaria, especialista en medicina preventiva y salud pública, médico de atención primaria, docente, investigador y promotor de la salud. Es compañero y conocido de todos nosotros, que forma parte de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública de aquí, de las Islas Baleares. Y Kiko, que tiene un currículum inmenso, que lo conozco desde hace 35 años, es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Desarrolló su trabajo en el Hospital Sondureta y una pequeña temporada en Solespace. Como actividades tiene el área de evaluación de medicamentos a nivel autonómico y estatal. Colabora con la plataforma de NoESAN, en el grupo de acceso a medicamentos de médicos del mundo y en la Asociación de Acceso Justo al Medicamento. Activo en organizaciones sociales, con publicaciones, docencia y grupos de trabajo. Son unas cuantas joyas juntas. Asimismo, antes de empezar a que nos hablen ellos, quisiera hacer un recordatorio por lo que está pasando en Palestina. Así que soy muy... pero creo que hay que recordarlo. Ya, empieza Marciano. ¿No? Sí, voy a empezar yo porque a petición de Marciano voy a iniciar yo. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para ir pasando aquí y que tengamos todo visible. Bueno, no sé si para no molestar a Kiko, quedarme aquí de pie, ¿no? Porque tampoco tengo yo problema, ¿eh? O sea que... porque no tenemos para pasarlo directamente, no tenemos para... Me puede haber traído, la verdad. Bueno. Buenas tardes. Voy a intentar hacer algo que nunca hago, pero es... Bona tarda. Agrair la invitació y la vuestra presencia, ¿no? Buenas tardes, agradecer la invitación y vuestra presencia. Desde luego es un placer para la Federación venir aquí a Palma y estar con las compañeras y compañeros
en esta presentación del libro, ¿no? Efectivamente, lo ha dicho Maribel, si hablamos de salud y si hablamos de accesibilidad, tenemos que hablar del genocidio que se está produciendo en el pueblo palestino. Eso es verdad que, por desgracia, poco podemos hacer, pero como dijo el poeta, siempre nos queda la paz y la palabra. Y por lo menos que nuestra palabra no quede en balde, ¿no? Y ahora voy a hablar directamente de lo que se me ha encargado en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, el libro consta de 19 autores, 19 autores que están... ¿Qué me pasa con el ratón? Lo voy a tener que hacer con el dedo. ¿Lo tenemos conectado al ratón? Sí. 19 autores que contamos la experiencia de diversos países, tanto de Europa como de América, ¿no? En este caso tenemos en Europa los países de Portugal, España y Reino Unido, esas comparativas y un poco las experiencias, y en América hemos tocado pues, las tres partes, ¿no? Chile, México y Estados Unidos. Perdón, en pantalla no están pasando las diapositivas. ¿No? No. Pues la estoy compartiendo. Vale. Espera un segundo, Marciano. Dejo de compartir y vuelvo a intentarlo, ¿vale? ¿Tú la ves ahora? Tampoco pasan. Vale, no pasan, pero porque no las estoy pasando. Ya. Vale. Se supone que ahí debería estar compartiendo, ¿no? Sí, pero no está pasando. Vale. Pasa con el manual. Sí, sí, estoy con el manual, no te preocupes. Eh, Un segundito. Ahí tampoco la ves, ¿no? No. Vale. Claro. Pues es que no tengo más opciones, Marciano. Si... Pues nada, cuéntalo y se acabó. Ahí A ver, ahora. la ves. Ahora, a ver ahora. Venga, vas a ¿Pasa? ver. Ahí ¿Sí? está. Venga, perfecto. Pues volvemos. Recopilamos. Bueno, decíamos, ¿no?, que la experiencia del libro está basada en países de Europa y de América, ¿no? ¿Qué cuestiones clave hay en el libro que hemos creído que eran convenientes tocar, ¿no? Pues las cuestiones principales que ahora mismo más nos preocupan, ¿no? Medio ambiente y salud, el estado del bienestar y la protección de la salud, la política farmacéutica, las TIC y la salud, y el futuro de la atención primaria de salud, que ahora veremos si tiene futuro o no tiene futuro, ¿no? Claro, ¿qué hemos pretendido? Pues aprender de la experiencia y propuestas para avanzar, que es el último capítulo, precisamente el título del último capítulo del libro, ¿no? ¿Qué sabemos de la pandemia en España? Bueno, respecto a incidencia y mortalidad. Para todos es conocido, si recordáis, que la incidencia en los primeros momentos de la pandemia fue imposible de saberla, de conocerla y de calcularla. Más y cuando, además, posteriormente, la incidencia, cuando se empezó a reconocer y a calcular, se dejó de contar o de contabilizar
a todas aquellas personas que eran menores de 65 años, con lo cual es muy difícil conocer la incidencia real que tuvo la pandemia en España. Respecto a la mortalidad, sí que es verdad que aunque pensemos, o se pensaba en aquel momento, que nuestro país era de lo peor de Europa, recordáis los telediarios, las noticias, algunos políticos incluso de la oposición, ¿no? En España se estaba haciendo todo fatal y teníamos una mortalidad elevadísima y comparativamente éramos lo peor, ¿no? Bueno, pues vamos a ver más adelante si eso es cierto o eso no es cierto, ¿no? ¿Qué sucedía en España? Pues la situación que tenía previa del sistema sanitario público. Veníamos de una época de recortes, de desmantelamiento, de privatizaciones, desde el año 2008 hasta más o menos, ¿no? el año 2019, donde se recuperaron simplemente unos presupuestos, un poder presupuestario similar al de ese año 2008. Claro, esto nos pilló en una situación donde se habían reducido camas hospitalarias, donde se habían reducido camas de unidades de cuidados intensivos, de UCI, donde la atención primaria ya empezaba a dar signos de debilidad, pero directamente nuestros gestores pensaban que así podíamos funcionar, es decir, recortando en el sistema sanitario público y, desde luego, no atendiendo las necesidades asistenciales de la población. ¿Qué sucedió? Pues con este combo que teníamos previo, lo que tenía que suceder. El combo perfecto para que hubiera una saturación del sistema. Bien, por diversos motivos, ¿no? Porque, por la situación previa, bien porque venía algo que era desconocido y que no sabíamos cómo afrontarlo realmente para nadie. Porque y todos hablamos, pero yo siempre recuerdo una viñeta de Un Roto, ¿no? Donde, si vas, más o menos venía a decir, en cada casa todo el mundo tenía la solución, pero cuando cogías a esa persona y la llevabas a la gestión de la pandemia sanitaria, decías, no tengo ni idea, ¿no? Claro, pero todo el mundo sabía, pero nadie tenía idea, ¿no? La respuesta del sistema sanitario ante esta situación, pues la verdad es que fue excelente. Principalmente, debo decir, por los profesionales que estábamos allí día tras día, jugándonos la vida y además la de nuestros familiares, allegados, etc. Esa fue la respuesta más grande que le podemos dar al sistema sanitario, pero además, una vez más, pusimos en valor el sistema sanitario público, ¿no? Vimos cómo los hospitales, y hablo, es verdad que en cada comunidad autónoma pudo ser un poquito diferente, ¿vale? Pero yo hablo de la Comunidad de Madrid, los hospitales fueron íntegramente hospitales COVID. Mi hospital, por ejemplo, el Hospital de Vallecas, desde la primera semana, hablo de alrededor de mediados de marzo, fue única y exclusivamente un hospital COVID. Yo siempre cuento una anécdota, además, un día en el muelle del hospital, rápidamente lo voy a contar, de repente, cuando ya teníamos todas las salas de espera ocupadas por camas, teníamos obviamente toda la hospitalización ocupada, la urgencia, etcétera, pues estando en el muelle tranquilamente un ratito de relax, empezaron a llegar más camas y yo pregunto, ¿y dónde las vamos a meter? Venían 100 camas más, ¿dónde las vamos a meter? Pues las metimos efectivamente en las salas de espera, pero ya no de las salas de espera de las hospitalizaciones, de las consultas externas, no, del hall. Gimnasios, etcétera. O sea, la respuesta fue muy buena, pero gracias a los profesionales, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? También. Las residencias, pues qué voy a contar de las residencias, ¿no? Que ya conocemos. Por desgracia, este país, luego veremos que no es el único, ¿no? Este país tiene un modelo de residencia fundamentalmente privatizado. Son residencias privadas y cuando tú tienes un modelo privatizado, lo que busca la empresa es el beneficio empresarial. ¿Y cómo obtienes ese beneficio empresarial? Recortando los recursos que tienes, humanos y materiales, que tienes en la residencia. Además, si eso le añadimos que la gestión de las residencias, en concreto, en coordinación con la atención primaria, fue nula, se intentó, sí, pero no surgió. Salvo la parte de las residencias públicas que ya hemos visto que tienen un porcentaje muy bajito, ¿no? La vacunación, pues yo tengo que decir que en España la vacunación fue un éxito. Y fue un éxito por dos motivos principales. Primero, porque pivotó sobre la atención primaria, fundamentalmente, se organizó
sobre atención primaria, es decir, accesible para la población, y además ahí sí que hubo coordinación con el ámbito hospitalario, y por el segundo motivo, que también es muy importante, mayoritariamente el país, la población, entendió que había que vacunarse, con unas tasas de vacunación altísimas, alrededor del 90%. Hablo de doble dosis, lo que llamábamos en un inicio dosis completas, ¿no? Y eso, ahora vamos a ver más adelante, cómo favoreció evitar más olas de contagio, ¿no? O al menos no evitar más olas de contagios, al menos que la sintomatología fuera más grave, ¿no? Si vamos a la comparación internacional, que es una cosa que hemos hablado al principio y que es importante tener esa referencia, podemos ver dónde se sitúa España con respecto a la media de los países de la OCDE. No sé si lo puedo marcar, sí. Lo puedo marcar con la flechita. Los países de la OCDE se sitúan aquí. Como veis, España está prácticamente igual que Italia o Reino Unido, Grecia, y muy por encima de los países de la OCDE, muy por encima de España, se sitúan Hungría, Eslovenia, Chequia, Estados Unidos, México, etcétera. Ese es el exceso de mortalidad, ¿no? Si hablamos de exceso de mortalidad. Importante esta gráfica, la asociación entre el número de trabajadores en servicios sanitarios y sociales con el menor exceso de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que si veis la situación de España, con un menor número de trabajadores sanitarios y sociales, hubo también un menor porcentaje de exceso de mortalidad. Es cierto que en aquellos países donde había mayor número de profesionales sanitarios, no sanitarios y sociales, el exceso de mortalidad también fue bajo y es digno de resaltar por aprender hacia el futuro, ¿no? La asociación, lo que hemos mencionado, la asociación entre las tasas de vacunación con el menor exceso de mortalidad. Aquellos países que tuvieron una mayor tasa de vacunación, el exceso de mortalidad se redujo exponencialmente, ¿no? Tenemos la situación de España, de Alemania, Francia, y vemos cómo en los países donde hubo menor tasa de vacunación, en el ángulo superior izquierdo, el exceso de mortalidad se incrementó. A modo de conclusión. Bueno, se tardó en reaccionar porque era algo desconocido, pero no era algo desconocido solo en este país, era algo desconocido internacionalmente. Y la verdad es que en algunos momentos, no sé si lo recordáis o si lo recuerdo, por lo menos en mi centro de trabajo, cada día íbamos actualizándonos y cada día íbamos conociendo algo nuevo y cada día había una instrucción nueva, no solo desde el aspecto del tratamiento tras el diagnóstico, sino también en actuaciones, ¿no? En nuestro día a día. Un sistema sanitario, como he dicho, que ya venía debilitado de los recortes de la crisis del 2008. Claro, pensábamos que habíamos aprendido algo de esto, ¿no? Porque después de una pandemia teníamos que aprender algo. Veremos más adelante si lo hemos aprendido, en las gráficas de más adelante, si lo hemos aprendido o no, ¿no? Evidentemente, había muy poco desarrollo de salud pública. Ya no hablamos de prevención de riesgos laborales en los centros porque era inexistente. Recordáis, bueno, no sé si lo recordáis, pero lo habréis algunos vivido, ¿verdad? Como lo vimos los demás, utilizar mascarillas quirúrgicas cuando hubo, durante 4, 5, 6 días. Hablo en el ámbito de trabajo, en nuestro día a día. Yo recuerdo que mi servicio de prevención de riesgos laborales se le ocurrió la magnífica idea que si guardábamos la mascarilla quirúrgica en un plástico de donde guardan los folios, pues no iba a pasar nada y la podíamos utilizar al día siguiente, al otro. Bueno, pues esta fue la realidad. No había ninguna previsión y en materia de salud pública, además, no había ninguna prevención de nada, ¿no? Se había abandonado totalmente la salud pública, ¿no? Bueno, nos falta el sistema de protección, los EPIs. Los equipos de protección individuales no existían, hubo falta de camas hospitalarias y camas UCI. Además, claro, el problema es que cuando tú dejas todo al mercado, el mercado se impone. Y yo siempre pongo el ejemplo. ¿Recordáis el avión que estaba en China, que se iba a dirigir a Brasil y finalmente fue a Francia? El mercado se impone y el mercado es esto. Es esto. Y no podemos depender del mercado, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante. El problema de las residencias, un problema importantísimo, porque al final el modelo que tenemos de residencias, evidentemente hay que revisarlo. Un modelo mercantilizado totalmente, donde nuestros mayores
no son más que parte de esa mercancía. Y esto no lo podemos consentir. No lo podemos consentir. Y esto ya lo dijimos en la Comisión de Transformación, Resiliencia y Recuperación que se realizó en el Congreso de los Diputados y a día de hoy no se ha dado ni un solo paso, ¿no? Como otras muchas cosas, ¿no? La respuesta ejemplar de los trabajadores sanitarios. Es verdad que pasamos de los aplausos a los abucheos. Ahora vamos a ver, creo que un poquito más adelante, de lo que entendemos el porqué, pero no solo nos podemos quedar con los aplausos. Los aplausos tienen que tener una transformación en realidades en el centro de trabajo, en realidades de mejora de las condiciones laborales, de mejora de las camas hospitalarias, de mejora de las camas UCI, evidentemente, de mejora fundamental de la atención primaria, el eje vertebrador del sistema, ¿no? Esto fue muy importante porque como solo existía el COVID, o la COVID, como le queramos llamar, se dejaron de lado el resto de enfermedades. Totalmente de lado. Y además, si le añadimos el miedo, lógico, de las personas a acudir a las urgencias hospitalarias, a los centros de salud, etcétera, pues se dieron situaciones muy complejas y muy complicadas donde, por ejemplo, han llegado casos de personas que habían sufrido un infarto en su casa, que habían sufrido tal cual, afortunadamente se había quedado ahí, digo afortunadamente porque el siguiente paso ya sabemos cuál es, y que posteriormente, yendo al sistema, unos meses después, habían descubierto que no tenían un infarto. Y es que, claro, como todo colapsó, como la atención primaria se quedó cerrada única y exclusivamente para la atención COVID, fue muy difícil atender otro tipo de situaciones, ¿no? De eso también tenemos que aprender, ¿no? El éxito de la vacunación, ya lo hemos mencionado, pero dentro del éxito de la vacunación a nivel nacional también hay que mencionar, seguramente Kiko lo bordará después, ¿no? Mucho mejor, hay que mencionar que a nivel internacional hubo muchos problemas. Y cuando hablo de muchos problemas y que siga habiendo, es que generó muchísimas desigualdades. O sea, los que vivimos en el primer mundo parece que no existe nada más que donde nosotros estamos. Pero hay más mundo. Y la vacunación a países de África, a países de Centroamérica, a países incluso de Asia, a día de hoy en alguno de ellos ni ha llegado, ¿no? Y si ha llegado es en un porcentaje muy, muy, muy bajo, ¿no? Hubo algunas medidas positivas. Yo creo que eso además, si hablamos de determinantes en salud, como pueden ser los ERTES, como puede ser la acción también de las organizaciones sindicales, claro, cuando llega una situación así de una pandemia, normalmente la gente lo primero que hace es perder el trabajo. Si tú pierdes el trabajo, pierdes los ingresos. Si pierdes los ingresos, tus determinantes, ¿no? Tu situación socioeconómica empeora notablemente. El mantener algunas medidas que favorecieron, ¿no? Que sujetaron y sustentaron a la población, yo creo que eso también hay que ponerlo en valor como algo positivo, ¿no? Claro, y tras la pandemia, lo que decíamos, no se reforzó el sistema sanitario. Tenemos un dato que es muy llamativo, ¿no? Un ejemplo, es que en el primer semestre del 2023 se realizaron 109.000 intervenciones quirúrgicas menos que en el mismo semestre del 2019. Tras la pandemia, resulta que estamos aún peor que estábamos previo a la pandemia. La situación de la atención primaria, pues si ya veníamos de una situación primaria devastada, ahora mismo ya no es que sea ni crítica, es agónica. Agónica, lo comentábamos antes, ¿no? Si tú quieres una cita con tu profesional en atención primaria, sea medicina de familia, sea de enfermería, lo más normal, como media, hace poco hemos tenido el dato, es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tardes 9,58 días en que te vea o que te atienda. Ya no te hablo que te vea presencialmente, que te atienda telefónicamente, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones. En Baleares estábamos hablando de que se situaba en el 7,91, o sea, 7,91 días de espera para ser atendido por tu profesional de atención primaria. La atención primaria no es simplemente, como algunos están pensando, ampliar plazas en el MIR y con eso resolvemos el problema que dicen que ahora mismo es un mantra, ¿no? Pero que ahora mismo hay de déficit de médicos de atención primaria. No. Tienes que intentar ofrecer unas condiciones laborales dignas. No hablo solo de remuneración. Yo no pretendo ver 50, 60, 70 pacientes diarios. Eso
está, bueno, por encima de cualquier salud, porque hablamos de la salud de la población, pero también tenemos que hablar de la salud de los profesionales. Y los profesionales también somos humanos, y somos humanos, y eso puede hacer que cometas errores, ¿no? Yo creo que la situación de la atención primaria es el foco principal que ahora mismo tenemos que poner en el sistema sanitario público y reforzarla de la manera que consideremos, pero dándole una vuelta y no hablando solo de que los profesionales están en déficit, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos crear una atención primaria o renovar nuestra atención primaria siendo más fuerte, ¿no? Otro de los problemas, continúa aumentando la privatización. Claro, ¿para qué ha servido también la pandemia? Pues para, bajo el modo, ¿no?, de contratos de urgencia, empezar a despilfarrar dinero hacia el ámbito privado, hacia la empresa privada, directamente. En Madrid tenemos un ejemplo magnífico. Un hangar que se llama Zendal. Según la presidenta, era un hospital. Tú vas allí y, como ya dijo ella, tiene techos altos, te curas antes. Ahora, no esperes tener privacidad en un baño. No esperes tener unas camas con un poquito de privacidad, al menos con un biombo. No, no esperes tener quirófanos. Pues, señora presidenta, ¿eso es un hospital? Eso no es un hospital. Ahora, 200 millones de euros. Sobrecostes en 150. Contratos por la vía urgente. Veremos si dentro de 10 años, con la experiencia que tenemos en la Comunidad de Madrid, veremos si dentro de 10 años Soto del Real, que es la cárcel de la Comunidad de Madrid, no está llena de algunos de estos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues aquí tenemos la comparativa de los fondos europeos destinados a salud. Aquí tenemos a España, porcentaje, 100 miles de millones de euros, y, por ejemplo, a Italia, a Francia o a Alemania. Es decir, ¿hemos aprendido? Pues creemos que sí, pero la realidad y con los datos delante, más bien poco. Más bien poco. En lugar de reforzar nuestro sistema sanitario, seguimos haciendo las mismas políticas. Y esto no es una cuestión solo de una comunidad autónoma, no. Esto es una realidad en cada comunidad autónoma. Bueno, voy a retirar un poquito esto. Con esta frase iniciamos el libro. Todo el mundo conoce a Gramsci. ¿Y qué quiere decir? Que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en estos claros oscuros surgen los monstruos. Bueno, pues evidentemente hay una situación donde la naturaleza nos está dando avisos, por ejemplo el cambio climático, ¿no? Hay una situación donde cada vez el proyecto neoliberal tiene más peso. Estamos viendo que en relación a la crisis de 2008, comparativamente con la crisis de la pandemia COVID del año 2020, si algo ha variado y se ha demostrado que puede funcionar son las políticas sociales. A diferencia de la troika, las políticas sociales. O sea, vamos hacia un nuevo mundo que no sabemos, que no conocemos, y lo que viene, pero que realmente nos aterra. Y nos aterra no solo desde la parte natural, como decíamos, del cambio climático, porque hay monstruos que ya están aquí. Y son seres humanos, ¿eh? Yo voy a pasar una foto a ver si os... Esta es la realidad. A nivel nacional e internacional. ¿En qué manos estamos? Si la solución a los problemas que tiene la sociedad es irte a Colón a enseñar banderas y llevar una banderita de España en la muñeca, me parece que poco va a mejorar eso en salud. Si la solución es irte a una calle a Ferraz a levantar la mano, como hace más de 50 años, por cierto, que no tendrá más de 18, nos tenemos que plantear culturalmente qué estamos haciendo, cuál es nuestro futuro y hacia dónde vamos, ¿no? Si la solución es coger una sierra eléctrica, ponerte a dar gritos en cualquier programa televisivo, decir que vas a recordar todo, pero que eso es libertad, porque los cuatro coinciden en libertad, ¿eh? Pero las libertades no son eso. Y eso lo tenemos que trasladar a toda la población, porque si algo queremos cambiar,
no lo podemos hacer aquí entre los que estamos. Nosotros sumaremos, aportaremos nuestro granito de arena, saldremos a la calle, podremos seguir reivindicando situaciones, pero por desgracia y por fortuna, porque muchos y muchas en este país murieron por ello, las urnas son lo que determinan las políticas, ¿no? Desgraciadamente, algunos ya hemos sufrido políticas, otros las están empezando a sufrir y las seguirán sufriendo. Bueno, la mortalidad por COVID. Esta es la comparativa que hablamos en un inicio, ¿no? Si veis, España se sitúa en 2,56 por 1000 habitantes. Es importante el dato, porque aunque te parezca que Estados Unidos es 3,30 por cada 1000, si en España hubiéramos tenido la misma mortalidad por COVID que en Estados Unidos, estaríamos hablando de tener 40.000 fallecidos más que en la actualidad. Si bien es cierto, hay que mencionar los países donde ha habido una menor incidencia de mortalidad, una menor mortalidad por COVID. Sí, situamos China aquí, como dato oficial, ¿eh? Yo ahí lo dejo, no voy a entrar más, pero ese es el dato oficial que tiene China. ¿Qué enseñanzas tenemos de la pandemia en los países que hemos seleccionado? Bien, pues que el impacto de los recortes de la crisis del 2008, que fueron a nivel mundial, realmente nos llevaron a una situación tan insostenible que cuando explotó la pandemia tuvo muchísimos problemas para responder a ella. Y de hecho, de eso tenemos que aprender, y tenemos que aprender una vez más a que tenemos que hacer políticas sociales enfocadas hacia el estado del bienestar, y los pilares básicos del estado del bienestar, o uno de los pilares básicos del estado del bienestar, es la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud. En aquellos países donde hubo una cobertura insuficiente, una cobertura sanitaria insuficiente, obviamente hubo mayor incidencia de mortalidad COVID y mayor problemática a la hora de poder atender a la población. No así, en cambio, en España, ¿no? Por ejemplo. Hubo una falta de previsión tremenda, lo he dicho antes, no se podía prever, o sí, porque la OMS llevaba avisando mucho tiempo. Lo que pasa es que nadie hizo caso, ¿no? En este mundo de políticas tan individualistas y tan cortoplacistas, lo que sucede es que cuando tú tienes una falta de previsión te das con las narices y de morros contra el suelo, ¿no? Una debilidad de la salud pública, lo hemos comentado antes, las privatizaciones iban en aumento en la mayoría de países, eso estamos hablando de todos los países analizados. Bastante problema en la coordinación entre gobiernos centrales, comunidades autónomas, en el caso de España. También es verdad que se utilizó esa coordinación para enfrentamiento puro y duro político. En Madrid tuvimos la experiencia. Cada vez que se decidía hacer algo bajo un criterio, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad, Madrid se negaba en rotundo. Se negaba en rotundo porque esto era un enfrentamiento contra el gobierno central. Es decir, aprovechamos los muertos para hacer política. Eso es lo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, desviando la atención. Por fin ha reconocido la presidenta Ayuso en algún momento que ella estaba al cargo de la presidencia. Sí, se le escapó, pero 3 años después, ¿no? Pero esa era la realidad, ¿no? Lo que sí sabemos que fue positivo y que funcionó fueron las medidas de contención y aislamiento. Otra cosa en la que la Comunidad de Madrid decidió mostrarse contraria. Y por fin los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, algunos conocieron lo que eran las zonas básicas de salud, que no servía para nada esa restricción, pero bueno, por lo menos conocieron cuál era su zona básica de salud, ¿no? El caso es que lo que sí conocemos es que la contención y el aislamiento fue lo que funcionó. Y fue lo que funcionó desde un inicio, nos guste o no, porque había muchas dudas, había mucha gente contraria, y en aquellos países donde se aplicaron desde un inicio las medidas de contención y aislamiento, tuvieron una menor incidencia. Los portugueses, por ejemplo, desde un inicio lo llevaron a cabo. Uno de los países que, por cierto, aquí no se analiza, pero que es llamativo y que tienen bastante experiencia cuando hablamos de salud pública, es Cuba. Precisamente, desde un inicio, aislaron por cuadras, como llaman ellos allá, a la población, y la incidencia fue mucho menor. De hecho, ellos tuvieron, y se incrementó la incidencia por la llegada de cruceros. O sea, pero no porque en el propio país hubiera un incremento destacable.
Bueno, pues lo que hemos comentado, los aviones, hubo un desabastecimiento total, la cadena de suministro de mascarillas, equipos de protección individual, respiradores, importantísimo, ¿no? Los respiradores. Y claro, cuando tú dependes de China para importar esos suministros, pues China se cierra y ¿qué hacemos? ¿No? Y esto es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear en adelante, ¿no? La vacunación lo hemos mencionado antes, hubo muchísimos problemas de vacunación en países subdesarrollados, pero también en algunos de estos países que hemos analizado, por ejemplo Estados Unidos, hubo muchísimos problemas para que la gente se vacunara. Hicieron campañas, recuerdo una, creo que si no recuerdo mal, en el estado de California, donde entregaban dosis de marihuana a la gente que se vacunara para incentivar la campaña. Porque, claro, otro de los impactos que hubo, pues, el negacionismo. Y eso en Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump fue evidente, trasladarlo a la población. No sé si decía el tipo este, por llamar de alguna manera, pues digo, que tomando un poquito de lejía se curaba la COVID. Barbaridades hemos escuchado miles. En Brasil Bolsonaro, aun sabiendo todo el mundo, la voz populi, que se había vacunado, negó haberse vacunado. En España, afortunadamente, ese impacto negacionista prácticamente ni existió, salvo algún personaje que vivía en México que alguna barbaridad decía también. Pero afortunadamente, digo, no existió y eso nos dio un mejor resultado posteriormente. La situación de las residencias, aunque pensemos que en España somos exclusivos, no lo somos. No lo somos. Fundamentalmente en los países de Europa, el Reino Unido, por ejemplo, la experiencia fue exactamente la misma. Exactamente la misma. En Portugal, muy parecida también, ¿no? Claro, comparativamente, hablar de Chile, Brasil y Estados Unidos con respecto a las residencias es mucho más complejo, pero prácticamente fue muy similar en todos los sitios, ¿no? La desigualdad, lo que hablamos, los determinantes de la salud. Claro que influye en una pandemia el código postal. Sí que influye, según donde vivas. No es lo mismo vivir en un código postal como el que yo vivo, en Puente de Vallecas, en Madrid, que es el código o el distrito postal más pobre de todo Madrid, 28053, donde en un piso de 2 habitaciones viven 8 personas, de las cuales son 3 familias. A vivir en el distrito, hablo de Madrid, de Pozuelo, donde en un chalet viven 2 personas de 2 plantas y evidentemente cuando te dicen, la pandemia no la ha pasado tan mal, claro. Claro, es que si necesitabas aislarte, te aislabas en 120 metros, mientras que tu pareja conviviente o quien fuera estaba en otros 120 metros, puedo salir a la calle tranquilamente, porque no a la calle, sino a tu jardín donde tienes una piscina, donde tienes un campo de fútbol, etcétera. Claro, pues sí influyen las desigualdades, evidentemente, y los determinantes de salud, ¿no? Las enfermedades no COVID se trataron prácticamente igual en todos los países, hubo una desatención importantísima y, bueno, las consecuencias se vieron posteriormente, durante los años 21, 22, 23, que se siguen viendo a día de hoy, ¿no? Algo muy positivo fue la movilización social. Recién salidos no recién salidos, durante la pandemia, porque estábamos todavía a principios del 2021 en Madrid, una movilización tremenda, organizada por filas y, de hecho, ocupamos la Plaza de Colón, que tanto les gusta ocupar a otros. Es decir, sí que hubo una respuesta social, pero además no solo la movilización en la calle social, importantísimo, en mi barrio, en el vuestro, sé que aquí también se dio, el tejido social, el tejido vecinal. Aquello de que los jóvenes, ¿os acordáis que los jóvenes eran los culpables de todo lo que sucedía? Pues mira, mentira. Mentira, no solo es mentira, sino que además los jóvenes, muchos de esos jóvenes, estuvieron ayudando a vecinos y vecinas, a familias completas, yendo a la compra, llevando lo que necesitaban, celebrando bingos por la ventana, que eso lo he visto yo, celebrando bingos por la ventana y dando premios. Sí, es así, llevando fruta a familias o a señoras mayores que no tenían con su pensión para poder comerse una verdura, una fruta, etcétera. Y eso hay que ponerlo en valor, y eso se dio aquí, en España, ¿no? Por supuesto, esta pandemia no va a ser la última. No sabemos cuándo, más cercana o menos cercana en el tiempo, pero llegará. Ya
avisó la OMS, nos siguen avisando. Dependerá de nuestros gestores y del valor y la fuerza que tengamos también en la población el estar preparados para ello. ¿Qué propuestas tenemos para avanzar? Bien, bueno, pues con el resumen que acabamos de hacer, reforzar la gobernanza de los sistemas sanitarios a todos los niveles, desde la Organización Mundial de la Salud hacia los distintos ministerios, gobiernos, comunidades autónomas, etcétera, mediante una coordinación. Propiciar la seguridad sanitaria y la independencia de las multinacionales. Hemos visto que no podemos seguir dependiendo de estas empresas, no podemos seguir dependiendo de lo que suceda en el extranjero y que tenemos que empezar nosotros a tener nuestros propios recursos, ¿no? Cambiar las políticas farmacéuticas, lo va a contar Kiko, seguro, estoy convencido, ¿no? Pero para empezar, yo lo voy a dejar ahí, una industria pública es lo primero que deberíamos tener. Esto, desde esta federación, era yo niño, bueno, creo que no había nacido todavía cuando ya se empezaba a hablar. O sea que, a ver si en algún momento lo conseguimos. La cobertura universal, fundamental, ¿no? Independientemente de dónde procedas, de dónde seas, etcétera, tienes que tener una asistencia sanitaria. Y eso favorece los resultados en salud, no solo del individuo, sino de la población y del tejido global. Y eso lo conocemos todos. Una buena historia clínica favorece el resultado en salud de los tuyos, tus allegados y tus vecinos. Reforzar la sanidad pública, profesionales, presupuesto, camas, atención primaria. Porque, les insisto, si no pivotamos sobre la atención primaria, estamos, voy a decir una cosa, estamos jodidos, sí. Estamos jodidos. La atención primaria no puede ser aquello de donde hoy pido cita para mi médico y como no tiene me voy al otro. Eso no es atención primaria. Atención primaria no es lo que te ofrece la empresa esta de Movistar de, no, puedes llamar 24 horas al día aquí y tu médico de atención primaria te atiende. No, perdona, eso no es atención primaria. Atención primaria, eso será otra cosa. Eso es mercantilización de la salud. Pero atención primaria es tener a tu profesional en el tiempo, atendiéndote en el tiempo, que conoce perfectamente tu historial clínico, tus determinantes de la salud y el de tus familiares. Eso es atención primaria. Lo demás es un invento. Vamos a llamarlo de otra manera, pero es un invento. Mucha más salud pública, mucho más refuerzo de los sistemas de salud pública, de las direcciones generales de salud pública. Evidentemente, si no hay presupuesto es imposible. Abordar los determinantes de salud, los determinantes socioeconómicos. Garantizar la calidad y la seguridad de la atención sociosanitaria. Lo hemos estado diciendo, ¿no? El modelo de residencias que queremos. Y a ser posible que sean públicas, que sean directamente gestionadas desde el ámbito público. En España, la realidad a día de hoy, presupuestos insuficientes y desiguales, lo conocemos. Siguen dedicándose, ni una comunidad autónoma dedica el mínimo del presupuesto necesario para atención primaria. Ni una. Y además nos intentan engañar metiendo en el presupuesto el gasto en farmacia. Lo comentábamos antes también. Dicen, no, hemos llegado al 25%, mentira. Desglosas el gasto en farmacia y no llegas ni al 13%. En el caso de la Comunidad de Madrid, un poco más del 10%. La privatización sigue avanzando, pese a que deberíamos estar apostando por lo público, pues seguimos con el modelo neoliberal, que es seguir privatizando. Las listas de espera van en aumento, no solo la demora en la atención primaria, sino lista de espera quirúrgica, lista de espera de consulta externa. Para ser atendido en salud mental, precisas, hablo de Madrid, claro, aquí no tengo el dato, hablo de Madrid de un año. Tú tienes un problema, un trastorno mental y precisas de una cita urgente. Y llegas al centro de salud mental y te dice, adulto, un año. Infanto-juvenil, psicología, año y medio. La semana pasada en Madrid, no sé si lo habéis escuchado, ha habido 2 psicólogas clínicas del Centro de Salud Mental en Arganda, que es una población de la Comunidad de Madrid, que han decidido dimitir. O sea, yo no puedo estar viendo revisiones, consultas sucesivas cada 3 meses a una persona, 4, 5 meses. ¿Qué trabajo estoy haciendo? Ninguno. Ninguno. Y al final esto lo que nos lleva es que el sistema te expulse hacia el ámbito privado. Pero expulsa a las personas con recursos. Porque a las otras
que no los tienen, lo sufren. Lo sufren y no les queda más remedio que aguantarlo. Madrid es la comunidad autónoma con mayor aseguramiento privado, un 40% ya. Y va a seguir incrementándose porque el modelo, por ejemplo, es claro, ¿no? Estamos diciendo, la crisis de la atención primaria. O repensamos la situación o la atención primaria tiende a desaparecer. Y lo que conocemos como atención primaria, al menos desde el punto de vista nostálgico, Alma-Ata, ¿no? Por ejemplo, esa atención primaria que algunos pensábamos que es el modelo al que hay que seguir. Es posible, yo no digo que nos entraríamos en otra discusión, es posible que haya que repensarla, que haya que darle una vuelta, pero atención primaria es lo que es y tiene que ser accesible a la población y tiene que tener esa continuidad asistencial. No le podemos dar más vuelta y para ello, lo hemos visto en los presupuestos, hay que incrementar el presupuesto en la atención primaria. Total, ¿qué está sucediendo? La estrategia neoliberal. Claro, todo a la vez, en todas partes. No sé si habéis visto la película, pero viene a ser un déjà vu todo. Es decir, vas a un sitio, vas al otro, vayas donde vayas, ya sea Madrid, Baleares, Asturias, Andalucía, Canarias. La situación es similar, no es la misma, pero es similar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues voy a ir rápido porque ya me están cortando. Sí. Impulsar medidas que fortalezcan el carácter público de la financiación y de la provisión. Analizar y denunciar el proceso privatizador. Responder ante cada iniciativa privatizadora en la calle. Y el binomio profesionales-ciudadanía es el que nos da la fuerza de la razón. Lo estamos viendo. Las movilizaciones, las últimas movilizaciones que ha habido, bueno, había alguna más, porque la última que yo recuerdo ha sido en Galicia, en Santiago, la semana pasada, pero las calles llenas. Las calles están llenas, incluso de pueblos pequeñitos, como son las dos imágenes de las esquinas, ¿no? De abajo derecha y de arriba izquierda, donde con 20.000 habitantes salen 20.000 personas. En la ciudad de Vigo hace un tiempo, lo hablábamos hoy, 200.000 habitantes, 200.000 personas. Y no tienen repercusión en la televisión. Dos ideas claves, ya para finalizar, también de Gramsci, hay que actuar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Sabemos que tenemos todos los factores en contra. Medios de comunicación, gestores, probablemente también la situación individualista de la población, pero también sabemos que tenemos razón. Y como tenemos razón, y tenemos fuerza y tenemos ganas, y algunos lleváis muchos años luchando por esto, tenemos que darle continuidad. Y ser persistentes, que no cabezones, persistentes en la idea, ¿no? De seguir defendiendo un sistema sanitario público, que como decía Lorin Bepa, que fue ministro de Salud en el Reino Unido e impulsor del sistema de salud británico, decía: "The National Health Service will last as long as there are folk left with faith to fight for". Es decir, la sanidad pública seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a defenderla. Bueno, esta es la portada del libro. El libro lo tenéis disponible. Yo os agradezco que me habéis escuchado. A lo mejor he sido muy pesado. He intentado ser más o menos claro en la situación. Así que sigamos luchando. Muchas gracias. Sí, Marciano, si quieres. Sí. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos y todas por haberme invitado a estar aquí con vosotros y vosotras. Siento no estar ahí, pero bueno, algún problema de salud me lo impide y yo quería solo remachar algunas de las cuestiones que ha contado Sergio, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones de fondo, ¿no? que tienen que ver con el sistema sanitario público. En primer lugar, tenemos un momento muy complicado, ¿no? Del que tenemos que ser conscientes, ¿no? Hay una hegemonía del neoliberalismo en el mundo, en España, por supuesto, que es
un sistema que lo que intenta es acabar con la solidaridad social, aislarnos como personas, ¿no? Para evitar eso que es fundamental, ¿no? Que es la complicidad y la capacidad de actuar en conjunto y solidariamente para defender nuestros derechos y desmontar los servicios públicos de cualquier tipo, ¿no? Entre ellos el sistema sanitario público. O sea que casi las cosas que hacemos van contracorriente, ¿no? Es decir, pero eso hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, la corriente va hacia otro lado, ¿no? Ellos quieren sistemas, personas individualizadas, pegadas a su tableta, a su ordenador, que no tengan ningún contacto con nadie y que solamente se planteen ese tipo de idea del sálvese quien pueda, ¿no? Y eso, pues evidentemente, es negativo punto de la sociedad, pero también para el de todas y cada una de las personas. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que hay un avance hacia el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público, ¿no? Que se va a producir probablemente en estos últimos 4 años, estos próximos, perdón, 4 años, pues debido a los cambios políticos en la mayoría de las comunidades autónomas, pero que ya se venía produciendo hace mucho tiempo. El problema es que ahora el grado va a ser un grado más importante, ¿no? Más profundo. Luego también tenemos que pensar que hay una situación parlamentaria, ¿no? Las mayorías en el Parlamento del país, ¿no? En el Parlamento del Estado español, son muy volátiles y con un predominio evidente de planteamientos de derecha, ¿no? De manera que todas aquellas transformaciones del sistema sanitario que necesiten cambios legislativos lo van a tener muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y luego, pues tenemos también un Ministerio de Sanidad que hasta ahora ha estado desaparecido, ¿no? de la política sanitaria, ¿no? Y que no ha querido participar en aquellas medidas de cohesión y coordinación del sistema que le son inherentes, porque aunque hay una idea de que, casi generalizada, ¿no? De que la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas, no es así. La sanidad es una competencia compartida entre las comunidades autónomas y la administración central. Y el gobierno y alguna parte de esa legislación sanitaria es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, la política farmacéutica, ¿no? O la formación de profesionales, ¿no? Pero vamos, hay más, ¿no? Y en cualquier caso, el gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución, ¿no? El artículo 43 de la Constitución habla del derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Independientemente de que vivan en Cuenca o en Manacor, ¿no? O sea, deben de ser igualmente protegidos. Y una de las desigualdades más profundas que hay ahora mismo dentro de la ciudadanía del país es precisamente el acceso al sistema sanitario público. Una desigualdad que a esta gente que habla tanto de la igualdad parece que no le interesa en absoluto, ¿no? Y que más bien intentan profundizar. Bien, esa sería la parte complicada, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hablar en positivo y yo creo que hay que hablar de las fortalezas de nuestro sistema sanitario público. En primer lugar, hay una fortaleza que es fundamental, ¿no? La sanidad pública representa el interés objetivo del 90% de la población, ¿no? Con el desmantelamiento de la sanidad pública solo sale beneficiado un porcentaje muy pequeño de la población, el 5 o el 10%, los propietarios de los centros privados, de los seguros privados, los gerentes del sector privado, pero la mayoría de la población ahí solo tiene que perder. Y eso la gente lo tiene bastante claro, sobre todo la gente de más edad que ya vivió una situación en que el sistema sanitario público era inexistente o con muy poca capacidad de tenerlo. Y eso también explica el por qué hay un apoyo mayoritario de la población a la sanidad pública. Es decir, todas las encuestas que hay, por ejemplo, el último barómetro sanitario, pero todas señalan que la mayoría de la población prefiere la sanidad pública por delante de la provisión sanitaria privada. Y lo prefiere en consultas externas desde hace algunos años, curiosamente, también que era el sector donde había más dudas. En atención primaria, por supuesto, en urgencias, en hospitalización, etcétera, ¿no? Sí, la gente sabe que cuando tiene un problema grave de salud
quien se lo arregla es el sistema sanitario público. Y esto a pesar del crecimiento del aseguramiento privado. Aunque cabría preguntarse si no se debe también a eso, ¿no? Es decir, la gente empieza a tener una experiencia del aseguramiento privado y de sus deficiencias que antes no tenía. Por ejemplo, hace unos días falleció en la Comunidad de Madrid una persona que acudió a uno de estos centros de urgencias donde la señora Ayuso ha decidido que no hace falta un médico. Y solamente había profesionales de enfermería que le diagnosticaron correctamente, pero claro, no le pudieron atender adecuadamente y falleció por un infarto de miocardio. Bueno, esta persona unas horas antes había acudido a un centro privado y en el centro privado le mandaron a su casa. Y porque vio que se agravaba su problema de salud, acudió al sistema público. O sea que, ojo, el sector privado ofrece mucho pero da muy poco, como suele suceder habitualmente. La calidad del sector privado tiene muchísimas diferencias, como todos sabemos y todas, ¿verdad? Es en general ínfima y muy peor que la del sector público. Y de hecho, yo también lo cuento mucho, ¿no? Lo saben los propios privatizadores, ¿no? Cuando en Madrid la señora Esperanza Aguirre, una de las privatizadoras máximas de la sanidad pública madrileña, le dijeron que podía tener un cáncer de mama, cogió todas las pruebas que le habían hecho en el sector privado y acudió al Hospital Clínico de Madrid, ¿no? Porque se dio cuenta de que su vida podía estar en riesgo. Y dijo, oja, aquí la ideología cuenta menos, ¿no? Lo que cuenta es la salud. Yo creo que esto es una experiencia que también conocemos. Y esto también explica por qué hay tan gran resistencia de los sistemas sanitarios públicos. A mí me gusta la palabra resistencia y no resiliencia, ¿no? Resiliencia, como algunas otras palabras que se utilizan, ya significa un paso atrás en el contenido de lo que se quiere defender, ¿no? Es la resistencia. Y esa resistencia de los sistemas públicos, por ejemplo, explica que desde hace 43 años, ¿verdad?, se intenta desmantelar el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, y todavía no se ha conseguido. Se ha deteriorado, por supuesto. Claro, en 43 años se pueden producir muchos retrocesos, pero sigue existiendo y sigue gozando de la preeminencia en la opinión pública y en la población y en los profesionales. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esa es la gran fortaleza que tenemos, ¿no? Y esto también explica también las grandes movilizaciones sociales y profesionales que se producen continuamente. Es decir, si vemos los periódicos, la televisión y tal, parece que no pasa nada. Pero es mentira, mentira. Todas las semanas, no diría todos los días, pero muchas veces todos los días, está habiendo movilizaciones para defender el sistema sanitario público. Ayer hubo una movilización en Villablino, otro pequeño pueblo de la provincia de León, donde la población se manifestó de manera masiva para defender la dotación de su centro de atención primaria. En esta misma semana también lo ha habido en una comarca de Zamora, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero nosotros en su día intentamos hacer una especie de seguimiento de todas estas movilizaciones que no aparecen en los medios de comunicación y desistimos para evitar la discriminación que podía existir de reflejar algunas, pero dejar de reflejar otras que también se producían y que no podíamos conocer precisamente porque no aparecían ni siquiera en estos medios locales, ¿no?, que es donde suelen aparecer, ¿no? Pero estas movilizaciones son continuadas y son muy importantes. Bueno, la semana pasada también hubo en la zona de la provincia de Teruel, en una serie de localidades del Bajo Aragón histórico, para defender la dotación de la atención primaria. La anterior había habido en varios pueblos de la costa de Galicia. O sea que estas movilizaciones se están produciendo y es una realidad, ¿no? Una realidad que no quieren que conozcamos, pero que están ahí y que son importantes porque nos demuestran que la población es consciente del desmantelamiento intencionado del sistema sanitario público y de que la única manera de evitarlo es salir a la calle y defenderlo. Y ahí sale mucha más gente que la que sale con los tractores a cortar las autovías y las autopistas del país. Mucha más gente. Lo que pasa es que no tienen tractores, claro, ¿no? Son gente más modesta, gente que tiene menos intereses económicos, gente del pueblo, que defiende sus derechos, ¿no? Y esto lo diferencia.
Resumiendo, son tiempos para la resistencia, la persistencia y la paciencia, ¿no? El libro del que intentamos hablar pretende analizar la situación, ofrecer alternativas, porque nosotros no siempre hemos creído, como ya creían los clásicos, ¿no?, que es importante conocer el mundo, es importante analizar el mundo, pero si ese análisis del mundo no te vale para intentar transformarlo, vale para muy poco. Es muy importante poder hacer esto, ¿no? Y por eso creemos que este libro, como otros muchos que hemos hecho, pretende ser un instrumento de trabajo, de concienciación y de ayuda a la movilización de profesionales y ciudadanía, ¿no? Si este libro estuviera en la caja de instrumentos que mucha gente tenemos en nuestra casa, al lado del martillo, al lado de los clavos, al lado de la llave inglesa, sería algo muy importante, ¿no? Porque serviría para transformar la realidad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo por eso os deseo mucho ánimo a seguir en ello y ojalá consigamos nuestros esfuerzos. Y ojo, tenemos que ser conscientes de que estos próximos años van a ser muy duros y que resistir al final es vencer. Muchas gracias. No sabía cómo habéis quedado, compañero. ¿Puedo pasar A ver, a ver. Gracias por las acercas. El ratón. Bueno, pues No, me tapas la presencia. voy a intentar resumirlo más porque yo creo que la opinión. Mira, esto se puede sacar. Sí, qué bueno. Esta vez. No, no se puede. Porque creo que vosotros tenéis muchas cosas que decir. Y esto puede ser interesante. Pero a mí me gustaría hacer alguna puntualización de entrada. La primera tiene que ver con un chiste del roto que apareció hace mucho tiempo. Que habla, se ve una, un edificio muy grande y el roto dice, ya que me pongo la porque no. Dice, no importa que todo se derrumbe, se conservan las fachadas. Y lo digo por la magia de las palabras, porque a mí, cosa que durante mucho tiempo, yo hice la pelea de la familia en la primera promoción, y durante 10 años, cuando formábamos a los residentes o cuando contábamos a la gente lo que era la atención primaria, teníamos que dedicar tiempo a explicar lo que era la atención primaria. Cuando pasaron 10 años y había un consenso social y político sobre la importancia de la atención primaria, dejamos de hacerlo. Parece que ahora hay que volver a explicarlo otra vez, porque la gente se ha olvidado. Entonces, hay cosas que son la atención primaria y cosas que no son la atención primaria. No podemos llamarle atención primaria a cosas que no son atención. Y recordando, por eso me gustaría en 2 segundos recordar lo que es la atención primaria. Asistencia primaria es el primer contacto. Pero la asistencia primaria se da en distintos contextos organizativos, uno de los cuales se llama atención primaria de salud. En nuestro país, la atención primaria de salud es heredera de algo que empezó en la Segunda República, pero que era anterior también, que era la atención de cabecera. Yo hice la especialidad de medicina de familia, pero antes de hacer la especialidad era médico de ART, que es Asistencia Pública Domiciliaria. Mi primer trabajo fue en un pueblo de Madrid trabajando en asistencia pública domiciliaria. Era una figura, había practicantes titulares y médicos titulares, era una figura que creó la Segunda República Española. Y era la atención de cabecera. La atención de cabecera significaba que era un médico de siempre, de siempre, lo que significaba fundamentalmente continuidad de la asistencia y significaba otra cosa, accesibilidad. Eran dos cosas que se unían. Sobre esa base, que es nuestra historia, se construyó un modelo que era atención primaria y que añadía cosas a ese modelo. Añadía cosas que, bueno, se ha demostrado después, significaba no solo la accesibilidad de la población, la accesibilidad era accesibilidad geográfica, accesibilidad temporal, accesibilidad cultural, accesibilidad económica.
todos los criterios de accesibilidad, pero además era la continuidad, longitudinalidad de la atención, pero también una cosa nueva, que digo que es nueva, relativamente nueva, porque yo cuando era médico tenía que ir a ver cómo estaba la cloración de las aguas y me ocupaba de las aguas escolar, eso estaba dentro de mis funciones, que es la integralidad, o sea que la atención preventiva, la atención de salud pública, la atención de promoción de salud, forma parte del trabajo de la atención. Pero aparte de eso, el otro elemento que define la atención es la coordinación con el resto. Son esas cuatro características las que definen la atención primaria. Pasa al siguiente. Y sobre esas cuatro características, y la ventaja que tiene la investigación es que necesita hacer definiciones operativas para ver si este modelo definido como atención primaria de salud es mejor o peor que otros. Yo recuerdo una reunión de la Organización Mundial de la Salud en la que yo asistí y había un compañero enfermero de la isla de Malta. Y explicábamos esto y dije, uy, no hay nada de esto. Cambiar de profesional, tenía un nivel de primera pero no atención primaria de salud. Pues si estas cuatro características se valoran en escalas de investigación, lo que aparece es el gráfico ahí. Está la relación entre la orientación en la atención primaria y los resultados en salud. Cuanto mayor es la orientación en la atención primaria, mejores son los resultados. O sea que este modelo salva vidas. Y es, bueno, está claro por así. En realidad, este cambio, que es un cambio que madura durante, yo creo que la segunda mitad del siglo XX, significa un cambio de paradigma. El paradigma clínico, que es el que yo aprendí en la Facultad de Medicina y posiblemente las enfermeras, vamos, seguro que tú también, y las enfermeras que lo aprendieron, era un paradigma que estaba centrado en la enfermedad aportaciones de la epidemiología, de la sociología, de un montón, con muchos hitos, como por ejemplo el informe Lalón y un montón de cosas, que se pensase de otra forma. Y hubo un cambio de paradigma. No vamos a entretener en el cambio de paradigma, pero evidentemente eso propició un modelo de servicios que en España empezó a implantarse con la creación de la Secretaría de Medicina Familiar en el 78 y después con la creación del decreto que creaba el 184/84, que creaba los centros de salud y después en la ley que se conformó de salud. Por lo tanto, cuidado con la magia de las palabras, porque atención primaria no es lo que piensa el sindicato médico, por ejemplo. Lo digo claramente. O sea, cuando hace un tiempo, ante el problema de las listas de espera, se negociaba con el sindicato médico para introducir las peonadas en los servicios sanitarios de aquí de Baleares, lo que estaba propugnando el sindicato médico no era la atención primaria de salud, era la asistencia médica primaria, que es una cosa. Bueno, es verdad que durante todo este tiempo ha habido muchos desarrollos. Porque yo empecé a trabajar en el primer centro de salud, tuve la suerte de trabajar en el primer centro de salud con el Estado. El centro de salud de Cartuja, en Granada. Era R3 y montamos ese centro de salud. Desde entonces, que fue en el año 82, hasta ahora ha pasado 20, 43 años. 42 años, ha pasado 42 años. Y han pasado muchas cosas. Y lógicamente esas cosas, de ese modelo teórico que teníamos en la cabeza, que lo aplicábamos, han cambiado. Y hay muchos temas por resolver. Ahí he puesto algunas cosas. Por ejemplo, la subespecialización en los centros de salud, el trabajo en equipo en las relaciones corporativas, por ejemplo, el facilitamiento del liderazgo profesional. Bueno, un listado de cosas que son tareas pendientes que tenemos que abordar. Cuando se habla de cambio del modelo, yo pregunto, ¿qué es el cambio del modelo? El cambio del modelo es que deje de ser accesible, deje de estar coordinado, deje de ser integral. ¿Eso es el cambio del modelo? Porque eso es la base del modelo y eso... El cambio del modelo tiene que ser resolver ese tipo de problemas. Si no resolvemos los problemas que han planteado el desarrollo del modelo hasta ahora, no podremos seguir avanzando.
Muchas veces detrás de decir hay que cambiar el modelo de atención primaria, lo que está detrás es que hay que reformarlo. Hay una cosa importante que analiza perfectamente el libro, que es que partimos de una situación compleja. Básicamente, recortes presupuestarios. Un contexto de autoridad, después de austeridad, después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, la capacidad de la atención primaria es insuficiente, los bienes son de mala calidad. Yo he trabajado en la salud del público. Desde 2014 que llegué. Los últimos 3 meses, antes de jubilarme, estuve aquí en la casa. Fue trasladado en Alcudia, y en Alcudia no salieron. Desde que yo llegué, había personal formado en cirugía. Teníamos el sitio para hacerlo. Teníamos la voluntad de hacerlo. Jamás llegó el material. El otro día le preguntaba a mi compañero de doctor, ¿a ver qué llega el material? No llegó el material. O sea que a mí se me cayó el techo de mi consulta. El aire acondicionado no funcionaba. Se llegaba a 32 grados dentro de la consulta. Yo pasó la consulta con 32 grados. No funcionó, el ayuntamiento nos dio ventiladores. Cuando enchufaba el ventilador, se me volaban todos los papeles de la mesa. O sea que a veces no sabíamos que era algo mejor. Pasa así. Y en esta situación aparece la pandemia de COVID. ¿Y qué pasa cuando aparece la pandemia de COVID? Pues está puesto ahí los servicios sanitarios públicos durante la pandemia, desde el desconocimiento y la escasez, desconocimiento que era inevitable, porque estábamos enfrentando un problema que no sabíamos lo que era. La escasez era un problema porque era la situación que teníamos. Decide modificar la oferta y la demanda de atención, suspende la atención electiva y destina los recursos a la UCI y al área de UCI. Eso es lo que pasa. Y uno dice, en una situación de emergencia, probablemente esto tiene justificación. Claro, lo que pasa también es que el resto de los profesionales que no estábamos ni en el área de urgencias, ni en el área de cuidados intensivos, no trabajábamos allí, dejamos de trabajar. Y no solo dejamos de trabajar los médicos de atención primaria, las enfermeras de atención primaria, sino que dejaron de trabajar el resto de las especialidades que se dedican. Parece que el resto de la atención sanitaria, pues nos ha tenido consecuencias, incluyendo la mortalidad, la visión. ¿Se podría haber hecho una cosa? Voy a contaros algo de los centros de salud, cómo se vivió el centro de salud. Y la primera cosa que os voy a contar es relativo a un centro de salud que estaba lejos de un hospital. Una residente mía estaba trabajando en un centro de salud, en un consultorio más que un centro de salud, en una población andaluza de Málaga, que estaba como a 40 kilómetros de un hospital. Su marido era enfermero que trabajaba en el hospital y era la médico que estaba en el pueblo. La relación con el pueblo, especialmente con el alcalde, era excelente. Habían hecho programas de promoción de salud, etc. Y de repente, ella, casada, con 2 hijos pequeños, vivía del pueblo. El marido iba y volvía todos los días a trabajar. De repente se encuentra con una avalancha. Se encuentra sola y sin recursos. Sola y sin recursos y con gente muriendo. Cuando yo la llamo por teléfono a ver cómo estaba, me contestó llorando. Porque el problema no solamente es que sus pacientes de toda la vida se estaban muriendo en la puerta, sino porque no daba abasto. Y la reacción de los pacientes fue insultar. La llamó al alcalde y le dijo, ¿qué pasa, que no quieres trabajar? Bueno, ¿qué fue lo que hizo ella? Se fue a su casa. Y dijo, mira, echaban la culpa de que como su marido trabajaba en el hospital podía contaminar al resto de la gente. Bueno, pues son este tipo de cosas que pasan y a lo mejor son inevitables. Pero yo, si caracterizaría algo de lo que pasó en los centros de salud que estaban lejos del hospital, fue el abandono. Fue una consecuencia importante, que es reacciones de autodefensa de los profesionales. Pidió reducción. Pues había un momento en el que se necesitaba fundamentalmente su trabajo. Ella pidió reducción. Pero ¿qué pasó en los centros de salud como el mío, que estábamos cerca del hospital? Nos pasaron muchas cosas. Por ejemplo,
La mayor parte de las tomas de decisiones desaparecen del centro de salud. Una de las cosas que define un centro de salud es que es un centro inteligente, es que tiene capacidad de autoorganización y dar respuesta a los problemas, desapareció por completo. Nosotros recibíamos por WhatsApp todos los días las ocurrencias del gerente de primaria, que a veces eran ocurrencias. Cambiaban todos los días los protocolos y a veces eran ocurrencias absolutamente disparadas. La contratación de personal, del recurso de personal que se hacía, contrataron enfermedades, siguieron sin hacer nada en el centro de salud. Y nosotros estábamos sin hacer nada en el centro de salud. ¿Por qué? Porque esas decisiones se estaban tomando en un sitio que no conocía las necesidades. Después, otra cosa que pasó es que se sustituyeron los servicios de atención. Nosotros dejamos de trabajar. A mí me llegó a decir un paciente que si estábamos escondidos en el centro de salud para no. Y esto no es una cosa. Esto lo he comentado con gente de Quevedo. O sea, yo, cuando tenía turno de tarde y salía a las 8 de la tarde, escuchaba los aplausos. Y dices, ¿qué es lo que hago? Es contestar por teléfono a pacientes, demandas de pacientes que no son míos, porque se decidió en ese momento hacer desaparecer a los cupos. O sea, mi responsabilidad por mis pacientes, los 2.000 pacientes que yo tenía, que tenía que cuidar de salud, de repente desaparece porque administrativamente se dice que ya no son mis pacientes. Yo hubiera ido a su casa, estaba dispuesto a ir a su casa, visitado mi hospital. Ha comentado lo de Cuba. Tengo unos amigos que se marcharon a Cuba porque tenían una casa allí. Llegaron allí, estaban en su casa y a las 2 horas apareció el médico y la enfermera de la cuadra a ver cómo están. A ver si estaban vacunados, a ver si estaban algo. Eso es la atención primaria. Y la atención primaria en su momento se dejó de ir. Y esto es una cosa importante. Y después pasó otra cosa, que era una reacción de defensa. A lo mejor estaba justificada en eso. Esa reacción de defensa es, vamos a evitar el contacto de las personas con los trabajadores. Y empezaron a ponerse. El problema es que las barreras han persistido hasta. O sea que antes, yo creo que la situación no ha variado tanto, no se ha podido tener tanto, pero que tengamos una demora media aquí de 8 días, cuando yo estaba trabajando aquí, había demora prácticamente en los centros de salud, porque además era la consigna es demora cero. Esa era la consigna, porque atención primaria es continuidad de la asistencia. Y hay que entender, cada uno tiene que ser responsable. Si te paguen más, estás pagando el sueldo. Tú tienes un cupo, atiendes el cupo. Ya está. Yo en Andalucía, 50 todos los días. Hacía mi trabajo con 50. Cuando estaba aquí, 30, menos. Cuando fui a la Casa del Mar, 20. Pero era mi cupo, mi responsabilidad. Bueno, qué duro es estar en el centro de salud y ver a la gente esperando fuera, en la calle, que no le dejaban entrar al centro de salud. Hoy me ha contado, no sé quién ha sido el que me ha contado, que ha sido Pedro, que decía, yo estaba en la calle esperando, pedí para entrar al servicio y no me dejaron. No se puede entrar al servicio. O sea que para evitar los contagios, la gente lloviendo, la gente lloviendo, en la calle, hacinados fuera, esperando a que les llamases. De verdad, todavía me pone mal eso. Pásala así. La COVID tuvo cosas positivas. Bueno, ya ha citado algunas de ellas, pero, por ejemplo, una cosa importante que era la introducción con fuerza de la telemedicina que llegó para quedarse y vivir muchos años. Probablemente habrá que regularla, habrá que ver la capacidad autónoma de respuesta. Esto pasó al principio. Cuando no había mascarillas, no había guantes, no había sistemas de protección, la gente sí. Aparecían en las redes sociales. Esto era dar respuesta a una carencia. Y eso es el potencial más importante del sistema sanitario. Aprendimos y se puso en valor las medidas higiénicas y los sistemas de compartimentación de la asistencia. Son cosas bastante positivas, pero también hubo cosas negativas. Centralización en la toma de decisiones, barreras de accesibilidad a los pacientes, abuso de la atención no personal, desaparición de los grupos, lo de la atención de las residentes, que era un desastre antes, pero aquí fue un desastre enorme, protocolos cambiantes y rígidos, ausencia de coordinación con el resto de los servicios sanitarios públicos, abandono de otras áreas de trabajo.
Elementos negativos que muchos de ellos tenían de antes, muchos de ellos se metían en pasa. El presente. Pasa a la siguiente. El presente es que la atención primaria está en la ULI. En la ULI, retirada de recursos de las zonas progresivamente despobladas, estoy hablando de toda España, masificación con la aparición de listas de inaceptables en zonas densamente pobladas, con suspensión y disminución de las actividades preventivas, comunitarias y de promoción de salud, es decir, cambio entre atención primaria de salud y asistencia primaria, menor actividad presencial y más actividad interpuesta, teléfono, telemedicina, correo electrónico, desaparición de servicios, huida de profesionales, infrafinanciación, pérdida de prestigio social. Lo más grave de todo esto es esto de acá abajo, la desvinculación de los profesores. Es un fenómeno gravísimo. Cuando dice, ¿cómo se resuelve la atención primaria? Más recursos. Yo digo, no hay que bajar los flujos, no hay que hacer más recursos. Probablemente sí, pero lo primero y lo más grave que se ha deteriorado en el sistema sanitario público español es la desvinculación de los profesionales, porque nuestra profesión es una profesión que está basada en el vínculo con las personas. Si desaparece el vínculo con las personas, nuestra profesión carece de sentido. Os lo digo sinceramente. Carece de sentido una cosa que yo he visto. Paciente que llega con tos persistente, le pide una placa de tórax, tiene una telestasia del lóbulo medio del pulmón izquierdo, digo, fumador, accidente del fumador, digo, a urgencias, una radiografía, le hacen una placa, aparece eso, y digo yo, ¿qué pasa? Me lo mando urgente al neumólogo, no le dan cita, porque claro, la lista de espera no funciona si nuestra lista de espera si no le dan cita. Está esperando que te llame, pero mientras antes en la lista de espera. Como el radiólogo le conocía, llama al radiólogo y dice, págalo para acá, le vamos a hacer un tal, le hacen el tal, tiene una papa, ahora dice, lo mando a urgencia para que le den cita con el neumólogo. 4 meses para la cita del neumólogo. Con un cáncer de pulmón. Y esto, el sistema funciona mal. Pero el médico, o sea, tu padre le diagnostican un cáncer de pulmón y tú le dices 4 meses de demora para que te vea el neumólogo. Eso significa una relación con el paciente inexistente. Yo eso no lo he visto. Y eso está pasando. Está pasando en primaria. Yo tengo un paciente que sé que necesita de mis cuidados y la demora es de 15 días. ¿Quedo tranquilo? ¿Me voy a dormir tranquilo? Tengo una médica de cabecera excelente. El otro día me pidió una revisión, pedimos una analítica y tal. Le di la cita de teléfono. Y la cita de teléfono. No me llama nadie. Después de 7 días. Mi médico de cabecera me llama por teléfono. Me dice, oye, José Manuel, que he visto tus análisis. Me cuenta todo lo que me tiene que contar. Eso es el vínculo con un paciente y eso es la base. Si eso se está perdiendo, lo que se está perdiendo, no digo ya la atención primaria, lo que se está perdiendo es la asistencia médica y si esto te pasa, pasa así. Por lo tanto, el futuro, lo hemos dicho, es la atención primaria desde la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que son todos los puntos que hay ahí, recursos suficientes, aplicaciones, todo eso que está ahí puesto, que si queréis mirar, pues salvemos la atención primaria, los 6 puntos. Pero ¿cuál es el punto fundamental? Como aquí una frase de un sociólogo de la salud que trabaja con las instituciones y que esta frase no es de ahora, es de hace más de 10 años, que dice: vivimos en una sociedad recientemente profesionalizada de profesionales crecientemente desprofesionalizados. Porque la base de la profesión y nuestra organización es una organización mixta, burocrática, en el mejor sentido de la palabra, y profesional, donde las lógicas y las decisiones, bueno, que la administración establece el marco, pero las decisiones las toman los profesionales. Si los profesionales se definen de los pacientes y no ejercen profesionalmente, las decisiones siempre serán decisiones burocráticas. Entonces, al final las juntas, digo, ¿qué es un cambio por una edad? Bueno, que las almorranas. Cita para dentro de 3 meses. El otro día, mi cuñado, un lumbago, una afectación neurológica.
el traumatólogo le ve y le dice, oye, esto hay que hacerlo deprisa, te doy cita para dentro de una semana, que te hagan una resonancia urgente. La resonancia urgente se la dan para después de la cita del traumatólogo. Va allí y dice, mira, van a hacerme la resonancia después de la consulta con el traumatólogo, esto no tiene ningún sentido. Y dice, ¿es lo que hay? Pues ya está. ¿Eh? Bueno, este fenómeno, que es el fenómeno de la disolución del vínculo y de la ruptura de las reglas, se llama anomia. Y este desentenderse, como que no existen normas de comportamiento, yo creo que es un fenómeno generalizado en nuestra sociedad. Y tú decías de la guerra de Gaza, pero que veamos de la guerra de Gaza todos los días, ¿no? ¡Ay! Pero, bueno, por lo tanto, eso que está ahí, desatemos la atención primaria, es lo que hay que hacer. Pero lo fundamental que tenemos que hacer, vamos a ver. Mariano y Sergio nos han dicho, está muy difícil, es muy difícil, sí, es muy difícil, como decía, es muy difícil, hay que hacer cosas. Pero yo creo que la esperanza que yo tengo es que esto de la sanidad pública sea algo que no sea una materia política. O sea, que esté por encima de los partidos políticos. Yo estoy convencido de que los dirigentes del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Popular, estarán todos de acuerdo en que lo que tenemos que tener es unos buenos servicios sanitarios. Y esto tendrán que ponerse de acuerdo. Nosotros desde la Federación vamos a trabajar con cualquiera que quiera hacer unos buenos servicios sanitarios públicos, aportando nuestra visión, nuestros puntos de vista. Pero a mí me da lo mismo si eres de derecha de izquierda, pero la estrategia no es, el problema fundamental es la situación profesional de salud. La estrategia no es hacer normas, no es hacer circulares. Esa no es la estrategia, porque las normas y procedimientos para los profesionales, que además son escasos, y hago así escasos, porque somos el país que tiene más porcentaje de médicos de Europa, 4 médicos por 1000 habitantes, o sea que no hay pocos profesionales, lo que hay pocos profesionales trabajando en el sistema sanitario público, ya habrá que analizar por qué. Bueno, si lo que tenemos que trabajar es con profesionales, tenemos que saber que la pandemia ha demostrado que lo mejor que tenemos son los profesionales. El sistema sanitario español fue de los mejores del mundo. Sus profesionales. Y esos profesionales no se han muerto, están ahí. Y cada uno está haciendo lo que está haciendo. Y esto lo sabemos. Bueno, pues el primer paso que tendría que dar la administración es recuperar a los profesionales. Y por lo tanto, la estrategia no es una estrategia normativa generalizada, porque no es lo mismo el profesional que no quiere trabajar. Que los hay, ¿eh? Que el profesional que sigue haciendo lo que quiere. Por eso es fundamental una estrategia que se ha usado mucho por el Salud de la estrategia de la Mancha. La estrategia de la Mancha lo que dice es: voy a trabajar a los que quieren trabajar, voy a apoyar a los que quieren seguir trabajando. Y eso se va a extender, porque no os podéis imaginar lo rico que es llegar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya a las 3 de la tarde, y estar allí, mano sobre mano, sin que tenga sentido tu profesión. Eso no lo quieren. No lo quieren. Es la mayor parte de esto. Entonces, yo creo que se puede recuperar los profesionales, pero se necesita porque muy ilusionado. Eso es una tarea de todos. Es nuestra, de la Junta de Defensa de la Sanidad Pública, pero fundamentalmente es de la sociedad profesional, de los colegios médicos y fundamentalmente de la. Pues nada, yo creo que no sé si tengo alguna más. Muchas gracias, José Manuel. Además, la claridad de expresión, ¿no? Y el convencimiento. Y él es el que ha escrito uno de los capítulos. Todo esto que ha comentado y documentado, pues es uno de los capítulos del libro que a mí me ha sido muy útil, me ha aclarado todos estos conceptos, ¿no?
Bueno, a mí me toca hablar de la parte de medicamentos, la parte de política farmacéutica. Aquí pues también hay crisis, pero bueno, crisis para una parte, no para otra, ¿no? Vamos a, así, para hacer un breve resumen. El capítulo de política farmacéutica se llama Política farmacéutica después de la COVID, un cambio necesario. Este capítulo lo ha escrito Fernando Lamata y Serapio Severiano, y que son unos verdaderos referentes en el tema por conocimiento, por experiencia y por impulsores de- de- de una mejora del sistema y denuncia de la situación que está pasando, ¿no? Es una oportunidad también leer este capítulo, son 15, 20 páginas, porque Fernando Lamata publica continuamente con diversos aspectos, y quizá también hemos resumido cuál es su posicionamiento en este tema, ¿no? A ver si lo comparto para que se vuelva a ver en otro lado. Bueno, comentaros que Fernando Lamata ya justamente presentamos fue en 2017 un libro, al que yo colaboro también, que se titula Medicamentos, Derecho Humano o Negocio. Fue en el año 2017. Y el subtítulo era ¿Por qué los gobiernos no impiden el abuso de las patentes de medicamentos y toleran los elevadísimos precios que imponen las empresas farmacéuticas? Esto en aquel momento era como de qué se habla. Yo creo que, como vamos a ver, y a través de la COVID y como las consecuencias que ha tenido, cómo estamos en este momento, yo creo que se entiende bastante, se puede entender bastante mejor, y hay mayor sensibilidad, ¿no?, sobre este tema. Pero que siempre queda como un poco oculto. Los medicamentos, tenemos la suerte de que nuestro sistema público de salud nos financia los medicamentos. Si es en el hospital, el copago es cero, el gran impacto presupuestario es para el sistema de salud, pero no para nuestros bolsillos. Y los medicamentos de receta, pues los pensionistas, por lo menos aquí en Baleares, tampoco tenemos que abonar, pero sí que esto va a cargo del sistema público de salud, y se le da un porcentaje inmenso del gasto sanitario que nos hace falta para el resto de todo. Bueno, esto que os comentaba, espero que Fernando Lamata también lo invitemos y pueda venir a presentar. Una de las últimas aportaciones es un libro, que es una novela que se llama Honderos, y que está incluso inspirada en alguna parte que habla de los honderos baleares, ¿no?, de Baleares, ¿no? Y no sé si me escuchará o así, digamos que pronto lo podamos ver, ¿no? Y ahora mismo la revista de acceso justo al medicamento, la revista que sale cada mes, la mayoría de temas documentados están ahí, ¿no? Básicamente el esquema que ha hecho en este capítulo sobre la política farmacéutica y el cambio necesario es analizar antes, y le llama así como título, ¿no?, subtítulo dentro del capítulo: la gran mentira, los derechos de propiedad intelectual son el incentivo necesario para mantener la investigación y desarrollo de medicamentos. Luego explica durante qué ha pasado el papel y el poder de la industria farmacéutica durante la pandemia, y después, como estamos ahora, después de la crisis, la inercia, es decir, la presión para que todo siga igual, es muy fuerte, y plantea la necesidad de cambio, que es bastante amplia, pero yo os presentaré al final 3 propuestas limitadas, pero en tanto que sea un poco concreto, y podéis encontrar en toda esta literatura y en el libro y todo lo que van publicando las asociaciones ciudadanas que trabajan en el campo del medicamento, desde Médicos del Mundo a No es Sano, a Salud por Derecho, a Cibio, periodistas, etcétera, que de vez en cuando salen en la prensa y hacen una denuncia de la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación, digamos, previa, ¿no?, de el discurso del lobby industrial, de la industria farmacéutica? Hay varios argumentos, pero he señalado aquí como los 3 más sustanciales, ¿no? El argumento 1 dice: los derechos de propiedad intelectual han servido para impulsar los avances de medicina. Sin patentes no habría investigación. El argumento 2 dice: los medicamentos son caros porque los laboratorios tienen que pagar la investigación.
Y luego el aumento de la opacidad. La falta de transparencia es buena, los precios son confidenciales y siempre se prioriza pues, el secreto comercial sobre el derecho a saber en qué estamos gastando estos medicamentos, que como digo, tenemos la suerte de disponer de ellos la mayor parte, ¿no? Se centra este capítulo en la crítica de las patentes. Ya esto se planteó ya desde hace años en estos grupos de trabajo de acceso justo al medicamento. Como sabéis, cuando se patenta un medicamento nuevo, se registra se presenta a la Agencia de Evaluación de Medicamentos, a la EMA, y se aprueba y tiene pues un derecho de patente de 20 años de exclusividad de venta, que se complementa por luego otros tipos de derechos de propiedad intelectual que se asocia a nivel europeo, etc. Hay miles de patentes y la situación que se nos presenta es esta, ¿no? A ver, bueno, yo no lo leo muy bien ahora de aquí. Vale. Bueno, que la razón que se argumentaron para imponer el sistema de patentes en su momento era que era necesario para financiar la investigación y transferir el conocimiento. Y esto era para que la industria farmacéutica dispusiera de unos beneficios que permitieran garantizar esta situación. Pero la realidad es totalmente distinta. Las patentes no han aumentado la investigación del desarrollo innovador y no han facilitado la transferencia de conocimiento, lo que se ha supuesto unos beneficios enormes para la industria, ¿no? Las patentes no han existido siempre. En España, de medicamentos, a partir del año 1992 ha entrado en la Unión Europea y luego, sobre todo a nivel, digamos, internacional o mundial del comercio, en el año 95, que están los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ATIC, TRIPS, que, digamos, se inventaron que esta situación se da en todos los países del mundo, ¿no? Desde luego, no siempre ha habido patentes, los medicamentos consideramos que son bienes públicos y deben beneficiar a todas las personas, y esto ha sido así durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, aquí puedo citar a Jonas Salk, que era el que patentó, bueno, no patentó, sino que descubrió la vacuna de la polio en el año 1953, y cuando se le preguntó por la televisión, pues, ¿de quién era la patente? Y dijo, la patente no es de nadie, es de la gente. ¿Acaso se puede patentar solo? En mi caso, por ejemplo, yo tengo las secuelas de la polio, no porque hubiera patente, no era patente, no estuve a tiempo de recibir esta vacuna, ¿verdad? Bueno, la patente que lleva al monopolio, es decir, esta industria farmacéutica tiene durante 20 años o 10, porque luego el sistema es para ir alargándolo, el monopolio es este medicamento y puede decir a qué precio lo vende o no lo vende. Y hay una negociación con el ministerio, con la autorización, asignación de precios, pero es totalmente opaca y de alguna manera juegan con que pues si no lo queréis, pues no se tiene, ¿no? Y de alguna manera fuerzan al máximo precio que puede pagar un país socialmente, o si es a nivel privado, desde luego, pues Estados Unidos, etcétera, pues tiene que, bueno, pues parece inasequible o así, pero esto recae sobre nuestro sistema público de salud. Y claro, la patente es precios abusivos y además es opaco. No sabemos los costes de investigación, no sabemos los costes de fabricación, los beneficios son opacos, pero multiplicado por 1000. Esto parece un chiste, pero es que es así. Los datos que tenemos de muchos medicamentos es que el beneficio que obtiene la industria farmacéutica, descontando lo que cuesta la fabricación y lo que cuesta la investigación, es inmenso. Aquí hay una lista, por ejemplo, de medicamentos, sobre todo para medicamentos para pacientes de tipo medicamentos huérfanos, pero bueno, desde sofosbuvir para hepatitis C, el precio que se paga al sistema de salud, pues 18.000, luego se negoció 8.000, en oncología, pues sabemos tratamientos 50.000, 100.000, en fin. Y luego ya estas enfermedades, pues hay tratamientos, que un solo tratamiento son 2 millones, 3 millones de euros. Por suerte son pocos pacientes, pero no solo pasa en la medicación más habitual, aquí, bueno, no lo ves,
un ejemplo de, por ejemplo, un paciente diabético que precisa insulina y tiene pues necesita la insulina más una bomba de insulina y dispositivos. Y si es un paciente, digamos, que coste Z y joven, pues como medicación crónica, pues pagan un poco, es solamente un 2% del coste que luego se factura a la seguridad social. Y esto, por ejemplo, en un paciente diabético con 32 años de seguimiento, pues son, creo que pone 169.000 euros, que habrá pagado la seguridad social y el paciente habrá pagado 4.000, ¿no? En 25 años. Claro, esto multiplicado por toda la cantidad de medicación. Los alimentos son caros porque los laboratorios tienen que pagar la investigación. Esto es un mantra, ¿no? Algunos, sin entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, estos son sobre las ventas del laboratorio publicados por Farmaindustria o, digamos, a nivel europeo, que es la EFPIA, pues señalan que la fabricación pues, se lleva el 21%, la investigación 16, creo que pone 16%, y marketing un 23%, beneficios un 20%. Los beneficios declarados son inmensos, son mucho más que el 20%, mucho más que otras áreas industriales, ¿no? Y otros, ¿no? Esto quiere decir que este multiplicado por 1000 que libera una cantidad ingente de dinero, de beneficios que puede emplear la industria pues para muchas cosas, ¿no? Y el tercer argumento, la opacidad. Que la falta de transparencia es buena, los precios son confidenciales, los procesos de producción son confidenciales y todo es confidencial. Dentro de estas organizaciones, digamos, sociales que participen, os invito a que participéis en ellas, ¿no? Dentro de lo que podemos hacer, como por ejemplo No es Sano, que es una plataforma. Hace 2 años Sanidad se niega a informar sobre el precio de varios medicamentos que pedimos desde No es Sano. Ya no es que preguntemos qué beneficio tiene, sino saber el precio de venta, o sea, en que el hospital cuánto ha pagado por estos medicamentos. Y esto es el ministerio, y luego esto se ha llevado a tribunales y el Ministerio de Sanidad reciente está de lado, es decir, pone alegaciones y lo envía pues, a los tribunales superiores para que ni siquiera esto se pueda conocer. Se conocerá a nivel interno, ¿no? Por las cuentas internas de los servicios de salud, pero desde luego no son públicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? El poder de la industria farmacéutica en este periodo. Bueno, sabéis que España pues, se adhirió en el 2020 a los acuerdos junto con el resto de la Comisión Europea para la compra conjunta de vacunas y que se hizo mediante compras anticipadas y además que se financió buena parte de la investigación de las vacunas. Esto fue una parte positiva que por lo menos a nivel europeo, no el resto del mundo, permitió que llegaran estas vacunas, que estuvieran disponibles de una forma bastante equitativa en los diferentes países europeos, en diferentes áreas, ¿no? El precio, desde luego, el precio que se acordó, que se pagaba, era confidencial. Pasa que luego se filtró y algunos se conocieron, ¿no? Y bueno, bueno, otra cosa, el número de dosis adquiridas de vacunas, bueno, a nivel europeo, creo que es un dato antiguo de 4.200 millones para una población de 400 millones. 10 veces. Bueno, a veces eran doble vacuna, ¿no? Porque doble dosis, pero estas vacunas luego no estaban disponibles para otros países, porque aquí se pagaban y entonces no llegaban al resto de países con menos capacidad adquisitiva, ¿no? Y luego al final muchos han ido a la basura, ¿no? Porque han caducado. Sigue pasando en este momento. Bueno, aquí es un ejemplo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ¿no? El COVID, un estudio que se hizo, se vio cuál eran los costes de producción, cuáles los de investigación, cuál es el coste de fabricación y este es el precio de venta, que realmente luego fue superior, sobre 20 euros. O sea, que es 1.440% de beneficio o de diferencia, ¿no? El Remdesivir es un antiviral que se empezó empleando
Luego se ha demostrado que no sirve, pero hubo una presión también. Se había empleado para ébola y se empezó a emplear para el COVID. Y pues también con un precio de 10 euros, pues la venta que se efectuó a nivel europeo era de 2.000 por tratamiento. Es decir, está pasando lo mismo que pasa con estos medicamentos que comentábamos anteriormente, ¿no? Por tanto, siguió vigente el sistema de patentes y propiedad intelectual durante la pandemia. Ni siquiera en una situación de emergencia mundial fue posible la aplicación de suspensiones temporales que están previstas en la legislación del tema de las patentes. Luego hubo la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio de una liberación temporal de las patentes, llevadas por varios países, se opusieron a los países europeos, etcétera, tampoco fue. Y a mí una cosa que me ha dado siempre mucho la atención, porque hubo resoluciones del Parlamento Europeo a favor de la liberación de las patentes en 2021, de la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados y del Senado. Y también, que fue en mayo de 2021, el Parlamento Balear también se manifestó en este aspecto y muchas otras instituciones a otros niveles en aquel momento de crisis que las vacunas no llegaban, ¿no? Bueno, y desde luego, pues ya me pierdo yo con los números, pero grandes beneficios obtenidos por las empresas propietarias de las exclusión de la patente, que se han forrado, digamos, ¿no? Y beneficios del 54% de aumento, que ha servido tanto de beneficios para la empresa como luego para capitalizar y hacer reinversiones de financiero y luego los responsables de esas empresas además se jactaban en la prensa, ¿no? De que habían ganado tanto dinero simplemente para anunciar un posible estudio, ¿no? Por tanto, en resumen, durante la pandemia, ¿qué pasó? Las empresas con los derechos de propiedad y las patentes mantuvieron la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a quién se vende y a qué precio. Y entonces, ¿qué ha pasado después? Pues la inercia, esta es la palabra que emplea Fernando, ¿no? Y la presión para ser es muy fuerte y que esto nos lleva a solo dos consecuencias. Es decir, todo este inmenso cantidad de dinero que maneja y que queda en poder de la industria farmacéutica sirve para varias cosas. Una es un artículo que ha salido recientemente, dice el dopaje del sistema sanitario español para las multinacionales farmacéuticas. Esto es público, cuáles son las ayudas, las colaboraciones que hace la industria farmacéutica con los profesionales sanitarios. Hay una parte que es investigación clínica y otra pagan congresos, pagan, bueno, en fin. Fijaos, en el año 2022, y esto es lo que es público, se ha abonado a 91.451 profesionales sanitarios con una media de 1.100 euros cada uno. Y pagos a 5.449 organizaciones sanitarias, que son desarrolladores de pacientes, a 1.000 de directivos, de lo que sea, 27.000 euros cada uno. En fin, hay unas gráficas que eso parece un cuadro precioso, ¿no? Supongo que se generan actualmente así. Bueno, esto es la lista de cada uno de los laboratorios y lo que en el año 2022 ha pagado de dinero a todas esas profesionales y universidades y grupos de trabajo, etc. Entonces, en la izquierda pues va la lista de sociedades científicas, bueno, a la derecha, y a la izquierda la lista de dineros de los laboratorios. Cada laboratorio pues va repartiendo un poquito a cada sociedad científica, mayoría de sociedades médicas o farmacéuticas. Y luego yo no entendía, digo, ¿cómo? Lo tengo que leer dos veces, 45, ahora no me acuerdo, 45.000 organizaciones. Esto solo es un ejemplo, dice que son asociaciones del área de neumología únicamente, que han recibido ayudas. En el centro están 7 o 8 laboratorios y va desde bastante pacientes de neumología a 1.000, ¿no? Fijaos, hay como 30, 40 organizaciones. Por tanto, está implicado la industria farmacéutica en una difusión y una influencia brutal. El segundo aspecto es el impacto presupuestario. Todo esto lo está pagando el Servicio Público de Salud. El presupuesto global del Gobierno de Baleares, por ejemplo, del 2023, en salud,
fue el 37,6% del presupuesto, en educación el 20,9%, en servicios sociales 6,9%, el resto de las consejerías 35,1%. En medicamentos fue el 8,9%. Es decir, que es una cuarta parte, 24% de lo que se gasta en salud va para pagar los medicamentos. Ni para primaria, ni... Desde luego, lo que se gasta en medicamentos es más que todo lo que nos cuesta la atención primaria. El 40, representa en medicamentos el presupuesto, un 42% del presupuesto de educación, de toda la educación de la comunidad autónoma. Y multiplica por 1,4 de protección social, dependencia, etcétera, ¿no? Y el doble, por ejemplo, que en la atención primaria. Por ahí se van los recursos y bueno, simplemente este sería un poco el pastel, una cuarta parte del gasto en salud va para medicamentos. No se ha modificado mucho en los últimos años, porque sí es verdad que ha aumentado algo el presupuesto de los últimos años en cuanto al presupuesto global en salud, ¿no? Pero al mismo tiempo ha ido aumentando también el de medicamentos. De manera que, por ejemplo, no sé, 72% desde el año 2014 al año 2023, el aumento del gasto en medicamentos y el gasto en sanidad un 68%, mucha parte es debido a los medicamentos. Por tanto, siempre nos va ganando por los medicamentos el gasto que se está haciendo. Desde luego, necesidad de un cambio. Alternativas, os he dicho, puedo comentaros 3 puntos finales así, 3 ideas. Uno, la transparencia, por favor. Que haya transparencia, por lo menos que sepamos cuál es el precio de adquisición. Que se sepa cómo se ha negociado. Ya hablar de conseguir que se sepa cuánto se gasta en investigación, qué parte de esta investigación es con dinero público y, por tanto, tendría que descontar. Y cuál, la fabricación al final, en general, los medicamentos pues, son baratos de fabricar. Pero bueno, Cibio creo que es una asociación de periodistas, es también el que ha hecho algunas de estas denuncias, y ahora ya ha conseguido, esto es reciente, esto de No es sano, que os he oído antes, y esto es de estas hace 2 semanas, dice, Sanidad se abre por primera vez a revelar el precio de los medicamentos que una farmacéutica quiere ocultar. O sea, por primera vez hace, solo que el nuevo gobierno o nuevo Ministerio de Sanidad, que parece dispuesto a no ocultar, sino a mostrar este aspecto. Otro tema, la formación sanitaria y uso racional del medicamento, con financiación pública. Claro, toda la docencia profesional sanitaria está mediatizada por las sociedades científicas y por estos dineros de los laboratorios. Y también, esto es del mes de diciembre, dice esta noticia, Sanidad reparte 42 millones a políticas de salud y uso racional del medicamento. Yo lo he estado mirando, que esto ya está publicado, con financiación pública dedica, o sea, dentro de las comunidades autónomas, y a Baleares nos tocan 998.000, o sea, casi 1 millón de euros. Es mucho. No solamente para uso racional, diferentes programas de salud. Y lo que pero esto nos ha llegado porque por la prensa, pero no sabemos exactamente la consejería qué plan tiene, porque con estos millones se puede financiar mucha parte y empezar a independizarse de lo que ya nos parece normal, ¿no? Que es que lo pague la industria todo, ¿no? Entonces hay que conocer y concretar la asignación y el plan de objetivos. Justamente la consejería está a favor de un pacto por la salud, en el cual estamos, nosotros como Asociación de Administración Pública hemos decidido participar a nivel de Baleares. Hay 6 comisiones para diferentes aspectos, pero no hay ninguna comisión sobre medicamentos ni uso racional del medicamento. ¿Cómo puede ser que una cuarta parte del presupuesto, con este impacto brutal, y bueno, yo he vivido otras épocas por medio, hace 10, 15 años que pasó algo parecido, luego se desmontó, hay el comprimido, diferentes aspectos. Bueno, pues por lo menos no parece que sea un objetivo, pero
por lo menos, ya que sabemos que son 998.000, vamos a pedir explicaciones a dónde van a pagar. Y luego ya no os voy a entrar en detalle, pues regulación y la no, por último, ¿no? Regulación y nueva legislación. Ahora mismo hay varias leyes que están de evaluación de tecnologías sanitarias, un real decreto, está en estudio, otro proyecto de ley de lo que es la ley del medicamento, donde todo esto hay que enfocarlo, y luego la estrategia farmacéutica para Europa. Pero alerta con esto, porque ahora mismo hay unas presiones inmensas por parte de los lobbies farmacéuticos que, por ejemplo, la tecnología de la CAR-T se desarrolla en los hospitales públicos y hace la competencia al producto farmacéutico, pues que esto, ¿no? La regulación que hasta ahora se está haciendo, se está desarrollando, pues esto recortarlo. Y luego, por último, yo es un tema que estoy ahora trabajando y tengo ahora mismo una editorial y un artículo por publicar, que es sobre la cuarta garantía o la cuarta barrera. No hay mucho tiempo aquí para contarlo, ¿no? Pero se dice que en la regulación del medicamento que hay tres garantías, ¿no? Una es que el medicamento sea de calidad, la fabricación, la calidad del producto, que sea eficaz y que sea segura. Estas son las tres garantías que tiene que garantizar la Agencia de Evaluación del Medicamento, la EMA, para que se comercialice. Pero luego, sobre el uso de este medicamento y la prioridad, y dentro de una guía clínica y dentro de un protocolo, ¿quién lo decide? Esto es la cuarta garantía, que la industria llama barreras. O sea, para la industria, el que hay que demostrar calidad, eficacia, seguridad y posicionamiento son barreras. Eso son garantías, ¿no? Justamente los informes de porcentaje terapéuticos se ha trabajado mucho este tema, pero ahora mismo está muy en el aire. Porque hay una tendencia a decir, no, que ya cada sede científica, cada médico, pues ya decidirá si un medicamento se aprueba, pues hay que incorporar en la evaluación económica y la eficiencia, pues cuál es el lugar más adecuado de este medicamento. Teniendo en cuenta que con todas las patentes de innovaciones reales son una cantidad muy pequeña, porque hay muchos medicamentos Me Too y más caros y cada uno puede emplearlo como quiera. Bueno, pues está la conclusión. Yo no la leo, pero vosotros sí. O tampoco. Eh, bueno, que esto es inadmisible, ¿no? Que sigamos a este nivel, en este tema, y que pase tan desapercibido. Y por último, conclusiones, pues yo creo que un poco la idea me la dio José Manuel, ¿no? Hay que hacer funcionar lo que tenemos. Porque si hay todo un sistema de regulación, hay unas agencias europeas del medicamento, está la Organización Mundial de la Salud. Claro, luego resulta que los gobiernos le quitan el presupuesto y Bill Gates es el mayor inversor, pero es que nos lo estamos tirando. Entonces, hay hay las comisiones, la participación de la comunidad autónoma. Tenemos que formarnos críticos y participar en esta evaluación de la cuarta garantía, ¿no? Y tiene que haber un conocimiento técnico, metodológico y crítico, ¿no? En fin, hay mucho que hacer, ¿no? Y nada, luego, desde luego, también en la parte legislativa de la regulación y legislación en este aspecto, ¿no? Justamente el tema de los IPTs de Valmet, Farmaindustria lo llevó a los tribunales y se ha desmontado hace pocos meses. Y ahora se está pendiente de volver a ver cómo se evalúan los medicamentos para posicionarlos. Y bueno, y luego la presión ciudadana y las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, aquí estamos, lo que estamos. Yo, cuando tengo oportunidad, pues colaboro con quien sea. Bueno, que mi capacidad ya no es mucha, ¿no? Pero estamos ya un poco maduritos. Entonces yo creo que no sé cómo conseguir que se apunte gente joven, joven. Hay boletín en descripción. Yo llevo toda mi actividad profesional en tantos años, esto lo he contado mil veces, cursos de referencia a nivel estatal, en fin. Y mis residentes de farmacia son ahora todos los farmacéuticos con capacidad, porque tienen también. Pero yo no sé qué pasa, ¿no? Estamos un tema tan evidente. Entonces, pues nada, hay muchas asociaciones, cada uno que se apunta a lo que más le guste. Pero nada, animaros en este tema. Gracias.
Hace media hora para que me deje, si quiera preguntar algo o decir algo, tenemos algo que decir, porque ya como hemos vivido la pandemia.